justicia. Es una asignatura sin duda alguna pendiente. La justicia es uno de los más grandes dolores de cabeza durante los últimos 15, 20 años en nuestro país. Quien tiene dinero, tiene justicia. Quien no lo tiene, tiene que casi que mendigar porque vayan a escucharlo, vayan a atenderlo y vaya finalmente a lograr conseguir justicia. Estamos aquí con el ministro del área, estamos con el doctor Iván Lima, que es el ministro de Justicia que acompaña en su gestión de gobierno al presidente Luis Arce. Ministro, gracias por este diálogo, bienvenido. ¿Cómo ve la situación? Hemos visto que usted le ha puesto el cascabel al gato, el gato al cascabel. ¿Cómo ve la situación en la justicia, teniendo en cuenta que se trató de hacer un cambio en las gestiones pasadas, pero lamentablemente no resultó? Yo no la veo muy mal, la veo con un desánimo de los administradores de justicia muy grande, que lo estamos tratando de revertir, pero los veo derrotados. La mayoría de los jueces buenos del país estaban ya decididos a esperar unos años para jubilarse o esperar alguna oportunidad para irse. Tenemos 1,100 jueces en el país y le diría que esos 500, 600 que habían salido del Instituto de la Judicatura, de la Escuela Judicial, ya estaban por irse. Creo que ha quedado claro el compromiso del gobierno de garantizarles independencia, de garantizar que van a tener condiciones dignas, y siento que hay un compromiso. Estamos cambiando de a poquito. El cambio que se está buscando, el cambio que se espera en la justicia tiene que ver con algo que es fundamental, es básico, el tema de la independencia de los jueces. Y es algo que lo he planteado en términos gráficos. No necesitamos un juez que pase de camiseta verde a azul y luego vuelva a ser verde, y si hay un problema político vuelva a ser azul. Cuando uno tiene que confiar en el poder que ha señalado, en el mediático, en el político o en el económico para decidir un caso, la justicia no existe. Y eso es lo que hemos normalizado. Es un país que tiene 99% de impunidad en los casos penales, que ha hecho solo 9 adopciones en 2 años, que no cobra deudas, que no registra la propiedad y que tiene un grupo de jueces que se ha dedicado a tramitar las causas. El sistema penal se basa en lograr la detención preventiva, no en conseguir una sentencia penal condenatoria. El sistema de cobro de deudas termina con sentencia, pero nadie cobra. O sea, pregúntele a toda la gente que está cobrando deudas si ha cobrado la deuda. Entonces, ¿para qué tenemos la justicia? Y además tenemos un diagnóstico muy grave. Teniendo la posibilidad de nombrar jueces, no lo hemos hecho todo este tiempo. La primera denuncia que hice es que había 154 acefalías en la justicia. Y lo tenía el presidente del Tribunal Departamental de Oruro amenazando con una huelga, porque tenía 18 jueces en acefalía. Para un departamento como Oruro, 18 jueces es prácticamente la mitad de la carga laboral. ¿Qué implica eso? Que los jueces que están en funciones tienen que hacer doble trabajo. Tenemos pocos jueces y de paso no designábamos. 150 ítems, estamos en noviembre. Y algunos en acefalía están desde el 2018. ¿Qué ha pasado con el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué no han nombrado estos cargos? ¿Por qué les gusta tener la incertidumbre y la retardación de justicia? Lo que me dice mucha gente es que cobran por asignar los escaños o por asignar los jueces, ¿no? Si es de provincia tiene un costo, si es de ciudad tiene otro costo, ¿no? Y ese rumor no es algo que solamente circula en los pasillos de los tribunales. Hay juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. No hay un juicio, hay muchos juicios contra el Consejo de la Magistratura, y no solo contra este Consejo, también contra el anterior. Le hemos dado mucho poder al Consejo. El Consejo era de 5, ahora el Consejo es de 3, y 2 deciden elegir a los 1,100 jueces del país. O sea, se ponen de acuerdo 2 personas y estamos en manos de ellos. O sea, hablamos de Dolca Gómez y de Gonzalo Halcón. En este momento ellos 2 están decidiendo porque no pueden verse con Omar Michel, y el conflicto es tan grande que ni siquiera se hablan ni se hacen juicios entre ellos. Entonces, un organismo de 3 personas en la que hay conflicto de 1 contra 2 es un organismo que no necesariamente está cumpliendo su rol constitucional. ¿Para qué tenemos el Consejo? El Consejo lo tenemos para algo muy básico, es elegir jueces, su principal labor, y hacer una sanción, disciplina a los jueces.
Entonces, lamentablemente, la Asamblea Constituyente se equivocó, porque quien elige no puede sancionar al que ha elegido, hay un conflicto de interés. Si yo lo elijo a usted en un cargo, no puedo ser el que lo fiscalice y el que diga si usted está haciendo bien el trabajo. Es como que un padre quiera calificarlo a su hijo, no va a ser el juez más claro para ese su hijo. Entonces está mal diseñado en nuestra Constitución el rol del Consejo. Pero lo más grave es que si suprimimos el Consejo, que no hace mucho, podríamos… Solamente es un gasto, ¿no? Sí, es un gasto porque si suprimimos el Consejo y hacemos estas herramientas de tecnología, podemos duplicar la cantidad de jueces. Podemos pasar de los 1.100 actuales a más de 2.000 jueces. ¿Qué es lo que necesita la gente que está esperando años su sentencia? Los más tristes, los 18.000 que están esperando su sentencia en la cárcel. Entonces, creo que ya es tiempo de hablar con claridad. El Consejo de la Magistratura fue un error. El Consejo de la Magistratura tiene que suprimirse. Y te decía que antes de la entrevista estaba hablando con los miembros del Consejo que me asesora para reformar la justicia y hay criterios divergentes. No te puedo decir que mi idea tenga el voto unánime, pero veo un consenso de reemplazar al Consejo. Yo soy radical, no puede haber más Consejo en este país porque nos ha causado problemas. Desde la época del consejero Paravicini, cuando hay el primer Consejo, pasando por el Consejo de Freddy Sanabria hasta el Consejo de Dorca Gómez. Todos los consejos nos han traído profundos problemas en la justicia. Y no sancionan a ningún juez, ¿no? Más parece que están ahí de sus abogados, porque anuncian el inicio de un proceso, pero nunca se conoce sanción. No solamente eso, Junior, es el otro problema que tenemos en el tema disciplinario. El tema disciplinario es justicia administrativa y por constitución no lo puede hacer el Consejo, tenía que haberlo hecho un juez. Es algo constitucional. Pero también un juez va a investigar a su colega que es juez, doctor. Lo que se crea en general en el mundo son jurados de enjuiciamiento. Los propios jueces crean una instancia que juzgue a los pares. El que juzgue un juez tiene que ser un juez, pero podemos integrarlo también con abogados, con universidades. Ciudadanos. Los ciudadanos podrían participar, participaban. Que un juez decida la suerte de su colega es medio difícil y complicado, ¿no? Dicen que entre bomberos no se pisan la manguera, ministro. ¿Sabes, Junior? En general no es recomendable, no solo por ese factor, sino por un factor que es esencial. En la justicia no tenemos que conformarnos con un juez que no sea delincuente. O sea, lo que hemos normalizado en Bolivia es pedirle a los candidatos a magistrados que no tengan antecedentes en el REHAB. Nuestro estándar es muy simple, simplemente te piden que no seas delincuente, que no tengas sentencia ejecutoriada. Para que eso suceda tiene que pasar por muchas instancias, ¿no? Y hay varios que tienen, pero el estándar en el mundo es el juez de excelencia, no solamente el juez que no comete delitos, sino el juez que realmente en su vida ha tenido una trayectoria intachable absolutamente y que es un ejemplo para la sociedad. Ese es el juez que debemos pensar, que debemos buscar. ¿Cómo conseguimos ese buen juez en el país? Si es un castigo ir al órgano judicial. O sea, lamentablemente, los últimos años, si no puedes ir a yacimientos, si no puedes tener tu estudio de abogados, si no puedes ir a un banco, te vas de juez. Y te vas de juez por unos pocos años, con lo cual tienes el combo completo. No tienes carrera judicial, no tienes independencia, tienes un consejo que te extorsiona, porque no hay otra palabra, permanentemente te hace llegar memorándums tras memorándums tras memorándums, pero extrañamente algunos jueces nunca reciben ningún memorándum, ni proceso, ni nada. Es extraño el criterio del Consejo que a los jueces independientes los anda hostigando y los anda destituyendo. A los jueces que no hacen lo que ellos quieren. En el teléfono. Eso es claro. Hay una tendencia muy clara y en la destitución que hubo el año 2017 marcó la línea. Los mejores jueces de este país fueron destituidos. ¿Por qué? Porque no son muy obedientes y a veces es mejor tener a alguien que te escuche siempre. Es un grave problema el Consejo de la Magistratura, es el tema en el que coinciden cuando vas a Sucre todos los otros órganos, que coincide cualquier abogado. ¿Quién es el culpable de la crisis? El Consejo de la Magistratura. Entonces, hay que eliminar el Consejo. Hablamos siempre de centralismo, ¿no? El centralismo secante de la paz. No hay nada más centralista que el Consejo de la Magistratura. Todos los órganos de cada departamento tienen que preguntarle al Consejo en Sucre si van a poner un ladrillo, si van a comprar un lápiz o, lo que es peor, si van a elegir a jueces. Y se da el caso que es una barbaridad lo último que han hecho. Jueces muy buenos en Potosí los han llevado a Tarija.
o jueces de Sucre los han llevado a Santa Cruz. Y hay vocales, hay gente que está en la justicia cruceña que no es del departamento, que no es del distrito, y eso no está bien. El juez tiene que conocer la idiosincrasia, la realidad, la forma de pensar de quien está juzgando. No puedes trasplantar a los jueces como lo han hecho los consejeros. Entonces, yo no encuentro, y siempre he tratado de ser muy objetivo, no encuentro algo bueno que haya hecho el Consejo en estos años. Desaparece el Consejo y ¿quién designaría a los jueces, doctor? Mira, el modelo más exitoso que tenemos en la historia republicana es que sean los tribunales departamentales con control social. Creo que van a tener que ejercer los tribunales departamentales esa función con un nivel de control social o participación en la selección. ¿Eso por mayoría simple, por 2/3? ¿Cuál sería la modalidad de elección? Yo creo que tenemos que volver al modelo de la escuela judicial. Tenemos que tener a los jueces que ingresan por la escuela, por un proceso de capacitación, y ahí en la selección debe primar la nota. Si el juez saca 100 sobre 100, tendrá derecho a ir al mejor juzgado. No como ahora, que a los que tienen las 10 primeras notas los han mandado a las provincias más alejadas en cada departamento. ¿No habrán puesto? Es que uno diría que si es el primero en la nota del curso no tiene que hablar con nadie, pero resulta que el que no habla se va castigado. Es incoherente lo que está pasando. Pero vuelvo al punto, me preguntabas cómo se elige. Se elige de forma eficiente cuando tienes una escuela judicial sólida, fuerte. En cada región. Ese es uno de los elementos que quiero generar en este proceso de reforma. Tú sabes que en la escuela judicial tenemos una dispersión. Tienes escuela judicial, Academia de Estudios Constitucionales, escuela de la Fiscalía, escuela de los defensores y escuela de abogados. Tienes 5. Todas tienen director, chofer, secretaria, administrador, jefe de burocracia administrativa. Cuando empiezas a preguntar cuántos profesores de planta tienen, 0. No tienen profesores en el Consejo, en ninguna de las escuelas de justicia. Entonces creo que el modelo ahora es tener una escuela fuerte que tenga una currícula única para la formación y empezar a trabajar con las universidades. Hay que licitar todo ese recurso que necesitamos para formar jueces y hay que pedirle a la Universidad Amazónica que forme a los de Pando, a la Católica que forme a los de La Paz, a la Gabriel que forme a los de Santa Cruz, porque en el mundo no tienes por qué volver a repetir algo que ya ha hecho otra institución. La universidad está para formar. Y así se ahorra mucho dinero. Y tiene una currícula fuerte que te permita fortalecer la enseñanza del derecho de los jueces y luego capacitación permanente. Pero me decías, ¿cómo se elige? Formando al abogado, que el abogado salga de la escuela de jueces al principio, al inicio, y luego vaya avanzando en su carrera con una serie de méritos, una serie de resultados que se conocen como evaluación del desempeño. No es lo mismo un juez que dicta 10 sentencias en un año, que los hay, que uno que dicta 1000 sentencias en un año, que también los hay. Ningún extremo es bueno. ¿Sabes? El que dicta 10 sentencias en un año o es un flojo o lo han llevado a un lugar en el que no hay casos. Y eso debería llamar la atención al Consejo. No puede ser que haya jueces que dicten tan pocas sentencias. Pero hay. Los hay porque están en las provincias que ya no hay abogados y no hay carga procesal y tenían que moverlos de ubicación. Pero tienes el tema extremo en el mundo, no en Bolivia, de Montero y de Warnes. La cantidad de casos que tienen ellos es inhumana. Un juez Montero puede estar viendo más de 50,000 casos. Al año. Eso es imposible, eso ya no, supera. Como que mirar y firmar nada más. Ver la emergencia, ¿no? Ver, cuántos detenidos tengo, vengan, resuelvo el tema y ir sobreviviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué el Consejo no ha creado un buen mapa de la justicia boliviana, por ejemplo? Porque no tienen idea del tema. Lamentablemente, nuestra presidenta del Consejo, con todo el respeto que le tengo, porque le tengo como mujer, como ser humano, un respeto muy grande, es psicóloga y tiene 1 año de experiencia como abogada, que ha ejercido en tribunales, que conoce tribunales. No ejerce. Es nada, ¿no? No, es que es una psicóloga muy destacada, pero necesitamos... Eso es nada para manejar el tema de derecho. No, es algo muy grave, porque el almirante Halcón, que es un dignísimo militar, que ha sido comandante de su fuerza, ha vivido toda su vida entre militares en la Fuerza Naval. No los conoce a los jueces. No sabe quién es el que es un buen juez, quién es el más juez. No conoce la realidad judicial del país y no la ha conocido. Entonces,
no hay nada bueno en el Consejo. Suena muy duro, pero no hay algo que hayan hecho bien. Tú sabes que estamos hablando hace un momento de la transparencia, la rendición de cuentas. No han hecho rendición de cuentas. Sus rendiciones de cuentas son actos tan formales, tan básicos, que no cumplen el estándar legal. Se les ha pedido que hagan el sistema para la reforma penal, para la ley 1173. El plazo les ha vencido el 23 de febrero del 2020. No había COVID todavía, ¿no? No había nada, y la justificación que nos dan es que por el COVID no habían hecho la implementación. Pero yo diría que no necesitamos que nos den explicaciones. Yo quiero saber cuándo va a funcionar, es lo que les he preguntado. ¿Cuándo voy a tener el sistema que tenían que tener el 23 de febrero funcionando? ¿Mañana? ¿En un mes? Cuando se vayan. ¿O nunca? Claro, y como no tengo respuesta, tengo que hacer lo mismo que hice para que designen a 140 jueces el 1 de diciembre. Los han posesionado a 140 jueces con problemas, pero por lo menos al fin han posesionado a esos jueces. Ahora tengo que iniciar un juicio para que cumplan la interoperabilidad y el funcionamiento de la ley 1173. He iniciado un juicio de responsabilidades porque no hay manera de que entiendan que su trabajo debe ser hecho con carácter de urgencia. Vamos todos contra el dengue. Cuando pase la máquina fumigadora, abrí tus puertas y ventanas. Elimina recipientes que retengan agua. Vacía, limpia y volca tus botellas. Guarda tus llantas bajo techo. Limpia canaletas y cambia el agua de tus floreros. Así evitaremos el contagio a través del mosquito Aedes aegypti. Vamos a abarcar los 15 distritos de la ciudad. Estarán todos nuestros equipos, bomberos municipales, guardias municipales, EMACRUZ. Tendremos un gran potente equipo de muchas camionetas, de todos los equipos, como pueden ustedes mostrar en este momento, y vamos a luchar contra el mosquito. Para consultas o emergencia, llama al 812-5700. Santa Cruz se levanta. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. El país se construye con justicia y verdad. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo interdisciplinario de expertos llegó a Bolivia para firmar el protocolo entre la Cancillería de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que queremos es que este grupo y el trabajo que vamos a hacer con ustedes sea participativo, que sean escuchados todos los bolivianos. Cooperar con el conocimiento de la verdad sobre los graves sucesos de violencia que ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre de 2019. Con justicia y verdad vamos a salir adelante. Nuevo Estado, con unidad y estabilidad. Ministerio de la Presidencia. Desde 1997, YPFB Andina trabaja con todas las comunidades en el área de influencia de Camiri. Creemos en YPFB Andina porque hay un resultado. Creamos proyectos integrales que promueven el desarrollo. Hay en las comunidades, hay buenas escuelas, hay microhospitales, hay postas, hay mejora de caminos. Andina cumple con toda la normativa ambiental y los compromisos sociales con las comunidades. Estamos orgullosos de todo esto porque se ve que hay un proyecto de sostenibilidad. Tente kwa por empresa andina haiko opaite wimbai, barawiko yapo.
Perú le ganó 2-1 a Brasil. Pero podemos clasificar porque Paraguay le va ganando a Chile 3-0. Y si goleamos a Uruguay, estamos en el Mundial. 3 puntos si ganamos más los 2 puntos del empate. Vuelve el hincha calculadora. Vuelven las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 a Cotas. Vivilas con más pasión por Cotas Televisión. ¿Y vos, qué tipo de hincha sos? Cotas es un golazo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Panadería Crapuzzi. Con más de 55 años en experiencia de panificación. Pioneros en la creación del pan francés en Santa Cruz de la Sierra. Crapuzzi. Un café, panadería, donde podrás disfrutar de la mejor pastelería con expertos de Italia y Brasil. Un capricho para el paladar exigente. Ahora con nuevos conceptos en paninis y pizzas, dando un paso a la modernidad en gustos y sabores. Visítanos en la avenida Banzer del 7º al 8º anillo, sobre la avenida Birubiru. Pedidos al teléfono 3401141. También en nuestra nueva sucursal del 3er anillo externo, entre Avenida Beni y Avenida Banzer. Teléfono 33400-149. Panadería Crapuzzi, el panitieri Crapuzzi. Vamos todos contra el dengue. Cuando pase la máquina fumigadora, abrí tus puertas y ventanas. Elimina recipientes que retengan agua. Vacía, limpia y volca tus botellas. Guarda tus llantas bajo techo. Limpia canaletas y cambia el agua de tus floreros. Así evitaremos el contagio a través del mosquito Aedes aegypti. Vamos a abarcar los 15 distritos de la ciudad. Estarán todos nuestros equipos, bomberos municipales, guardias municipales. En Macruz tendremos un gran potente equipo de muchas camionetas, de todos los equipos, como pueden ustedes mostrar en este momento, y vamos a luchar contra el mosquito. Para consultas o emergencia, llama al 812-5700. Santa Cruz se levanta. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Detrás de la verdad. Ministro, usted dice, le inicia el juicio, les dijo a los consejeros de la magistratura o se van o los procesos, pero sucede que la señora Dolca Gómez le ha respondido y le ha dicho que bueno, en pocas palabras que lo procesen, que ellos no se van a ir, que se van a defender. Es decir, ¿están atrincherados, están defendiendo su cargo? ¿Cómo ve usted esta posición teniendo en cuenta que ya en el pasado, casi que se han reído, ¿no?, de la Asamblea Legislativa? Sucede que había un juicio, había ya una acusación, una imputación, pero sucede que el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución que dice que solo con sentencia las autoridades judiciales van a poder ser destituidas del cargo, dejando sin efecto el reglamento que está vigente en la Asamblea Constituyente en torno a juicios de responsabilidad. Han tratado de reproducir el proceso penal ampuloso, largo, tedioso y complicado a la Asamblea. Hemos tenido el resultado que hemos tenido, impunidad. En la ley estamos simplificando completamente ese procedimiento. ¿Cuál es el nuevo procedimiento que se va a trabajar en la ley? El nuevo procedimiento es que la Comisión de Justicia, en este caso ya tienen ellos el caso, los va a notificar, van a presentar su declaración y 30 días después la Cámara de Diputados ya puede presentar la acusación. Ya no hay Senado. Exacto, ya no hay incidentes, ya no hay excepciones, ya no hay chicana. 30 días es el plazo máximo que se le da. Hay que decirnos en 30 días, los señores consejeros, si el sistema definido en la 1173 está funcionando. Y con la acusación se suspende a las autoridades. Con la sentencia, con la decisión del Senado. O sea, hay que esperar ir a juicio, ellos van a seguir ejerciendo. O sea, no al juicio, al antejuicio. Por eso le hablaba yo de 60 días desde la notificación, 30 días para que ellos vayan a acusación al Senado. Y en el Senado es una decisión política la que se toma, no es una decisión jurídico-penal, es una decisión política que va a tomar. ¿Y tiene tiempo también? Porque es por tiempo y materia, ¿no? Pero pueden presentar incidentes. Yo te diría, no, como está diseñada la ley, en una sesión va a terminar ese juicio. La nueva ley. La nueva ley. Pero necesitas 2/3 de votos. Necesitas que no solamente los senadores del Movimiento al Socialismo, los asambleístas del Movimiento al Socialismo opten porque estos señores se vayan, sino que también debería intervenir
deberían intervenir las otras dos fuerzas políticas. Si la ley va a establecer que con 2/3 se suspende a una autoridad. La Constitución lo dice. La Constitución lo dice. Solamente con 2/3 se puede suspender a un consejero o un magistrado. El procedimiento es expedito, es rápido. Se quitó el obstáculo de la sentencia, se tiene en trámite esta nueva ley, el caso se ha iniciado, están corriendo los tiempos y vamos a tener una decisión, te digo, en los próximos 60 días. Una vez notifiquen con la acusación o con el inicio del proceso. Con el inicio del proceso, en 60 días se tiene que saber si son suspendidos o si continúan en funciones. Así es. Y como te digo, la acusación penal es por incumplimiento de deberes, por haber omitido el cumplimiento de la ley 1173. Pero al no estar aprobada la ley no puede ser retroactiva, doctor. No, la ley procesal es la ley vigente en el momento de la comisión de los hechos. No hay problema de retroactividad de la ley. Es la ley vigente en el momento de los hechos. Es la ley aplicable. No es un problema de retroactividad. Doctor, hay un consejo que ha conformado, podríamos decir, de notables. Está Eduardo Rodríguez Belcé, usted me dirá quién es más. Se está trabajando ya. Yo le pregunto, ¿vamos a un referéndum o vamos a abrir la Constitución para ir a plasmar lo que gran parte de la sociedad pide, que es cambio en la justicia? Sí, a ver, hemos hecho un consejo que va a asesorar al ministro, no solamente en una eventual reforma constitucional, sino en el proceso de reforma judicial que se viene adelante. Lo has dicho bien, está el doctor Rodríguez Belcé, bueno, está el doctor José Antonio Rivera, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, está Carlos Alberto Goitia, que fue ministro de Justicia, está Ramiro Guevara, que es uno de los, para mí, el mejor abogado en comercial y arbitrajes del país, está Raúl Sanginés de Santa Cruz, Baucho Sanginés, que es un excelente profesional abogado, está también la doctora Soraya, la doctora es la única mujer del tribunal, y ella, la doctora Soraya, es hija de nuestra senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana. Es una destacadísima abogada constitucionalista del país, debe ser de las mejores en el sentido de transmitir conocimientos, profesora universitaria. Está el doctor José Luis Gutiérrez Sardán, que es rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bernardo Guayar Caballero, que fue presidente del Colegio de Abogados, fue viceministro de Justicia. Me estoy olvidando. ¿Cuántas personas conforman este consejo? Por el momento 9. Este trabajo que vamos a hacer de presentar un proyecto de ley a la Asamblea es técnico, es solamente jurídico constitucional. Nosotros vamos a entregar un documento desde el Ministerio de Justicia que le permita al nivel político decidir. No vamos a hacer la reforma, vamos a entregar un insumo para que la Asamblea efectúe la reforma. Nos hemos puesto un plazo que es el 10 de diciembre. O sea, ya no más. Sí. Te digo por qué el 10 de diciembre. Ojalá que podamos cumplirlo. Se debe a que la Asamblea solo va a sesionar hasta el 20 de diciembre y tiene que decidir si acepta o no el proyecto de ley de reforma en muy poco tiempo. El 20 de diciembre ellos terminan sus sesiones de esta legislatura. Uno diría, ¿y por qué no la haces en enero? Tómate todo enero y tómate todo febrero. No se puede porque esta reforma tiene que ir al Tribunal Constitucional. Entonces, si el 20 de diciembre logramos que salga la ley, todavía va a tener que ir a control de constitucionalidad. Esperemos ahí que el tribunal pueda cumplir con el país y dictar su sentencia en un plazo razonable. Pero viene el último paso, que es el órgano electoral. El presidente del Tribunal Electoral y la sala plena tienen que modificar el calendario electoral y tiene que habilitarse una nueva papeleta para el día 7 de marzo. Es decir, el 7 de marzo podemos no solamente elegir alcaldes y gobernadores, sino también se tendría una ánfora más. Una tercera ánfora. Una tercera ánfora para la reforma a la justicia. Y en esa tercera ánfora se haría una pregunta, que es la pregunta del referéndum, ¿no? Si el pueblo boliviano apoya este proceso que vamos a hacer de construcción de una reforma a la Constitución para mejorar la justicia. Ahora entramos en qué vamos a discutir o qué vamos a cambiar en la Constitución. O sea, solamente si el pueblo aprueba a través del referéndum que está de acuerdo con las reformas que ustedes están planteando en esta ley, se seguiría el curso de un cambio en la justicia. Exactamente. No, yo creo que podemos hacer muchas cosas sin cambio en la Constitución, pero es muy importante cambiar la Constitución. Y el 7 de marzo, si gana el sí,
tendríamos una nueva constitución en materia de justicia. Todo esto que te he relatado, trabajo técnico hasta el 10, ley hasta el 20, sentencia constitucional, impresión de la papeleta y elecciones el 7 de marzo, si no lo hacemos el 7 de marzo nos va a costar a los bolivianos 243 millones de bolivianos. Y solamente a votar el referéndum. Ir a votar en algún momento en diciembre o el 2022 o en otra fecha. Si lo hacemos de manera conjunta, ¿cuánto costaría? Lo que nos dicen es que costaría entre 5 y 7 millones de bolivianos. Entonces, se ahorraría más de 30 millones de dólares. Es un ahorro muy grande para pensarlo dos veces. En cuanto tú ves esas cifras, lo que hice es convocar a este consejo, ya he tenido una reunión con los diputados, también con los senadores del Movimiento al Socialismo, y ya veo que hay un convencimiento de que vale la pena apostar por discutir seriamente este tema de la reforma constitucional. ¿Qué dice el órgano electoral, ministro? El órgano electoral dice que es posible realizar la elección el 7 de marzo siempre y cuando se den ciertas condiciones. Más allá del garantizar los presupuestos, hay 3 problemas de legalidad, tenemos que ajustar la ley también. ¿Tiene que haber una modificación a la ley de convocatoria? En la ley de convocatoria, no, más que en la ley de convocatoria, en la ley 26 para esta elección especial, porque no llegamos a realizar este referéndum si tenemos que hacer voto en el exterior. Si tuviéramos que hacer voto en el exterior ya no llegamos. Pero no va a haber, el referéndum no va a tomar en cuenta el exterior. Es un tema legal, así que podemos ajustarlo en la ley. El otro aspecto es... La ley se podría decir que por esta única vez, y teniendo en cuenta que es una reforma que se va a consultar, solamente se lo hace a quienes viven acá. Bolivia, que no afecta a los bolivianos que están en el exterior. Tenemos argumento para cambiar ese aspecto. Pero no votarían los bolivianos en el exterior. No podrían votar en esta elección si queremos hacerle el 7 de marzo. El segundo aspecto es que tenemos que entregar todo la pregunta, la ley y todo el proceso concluido en 90 días antes del día de la elección. Vamos a estar muy justos, entonces también cambiaríamos esa parte en la ley. Y la última es más bien de voluntad política. Si es que hay un acuerdo entre los bolivianos que nos reconcilie, si llegamos a un acuerdo, a un pacto que haga que la justicia sea un punto de encuentro entre los bolivianos, vale la pena ir al referéndum. Pero entenderás que un referéndum complejo, que por ejemplo toque otros temas, distorsionaría la elección subnacional. Si abriéramos la Constitución para ver el tema del aborto, para ver el tema de la reelección presidencial, para ver el tema de las autonomías o para ver otros temas, contaminaríamos, haríamos que los candidatos tomen postura por uno u otro y dañaríamos esa elección. Solo por la justicia, reforma de justicia. Solo y únicamente por la justicia y algunos aspectos de la justicia que pensamos que son esenciales. Por ejemplo, ya no más elección a través del voto ciudadano. Es uno de los temas que se está discutiendo. Eliminar el Consejo de la Magistratura es otra también de las decisiones. Todavía no he convencido a la Asamblea y al grupo de notables, pero es una de las tareas que tengo. Y la tercera tiene que ver con el Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental en este momento no está cumpliendo su rol, no tiene una sola sentencia en materia ambiental, hay mucho chaqueo, hay mucha contaminación de los ríos, pero el ambiental no está cumpliendo su rol por un mal diseño en la Constitución. No es que el agroambiental va a desaparecer, el agroambiental va a pasar a ser una sala del Tribunal Supremo, una o 2 salas del Tribunal. Va a ser ya un apéndice del Tribunal Supremo. Va a ser parte del Tribunal Supremo. Actualmente es independiente, doctor. Actualmente es independiente. ¿Por qué va a ser esto? Porque si ahora tú tienes un chaqueo, una contaminación grave, delitos ambientales, tienes que ir necesariamente al Tribunal Supremo. No puedes ir al agroambiental, porque lo que tú quieres es una sanción penal, que pague el que incendia la Chiquitanía, el que contamina un río. Entonces el agroambiental pasa a ser un tribunal que no tiene función, porque el Supremo se ha comido su función. Cuando lo coloquemos como una sala del Tribunal Supremo, vamos a resolver ese problema y vamos a poder tener una justicia ambiental activa, eficiente, que tenga casos. Hoy tienen 236, 250 casos y gastamos un promedio de 25 millones de bolivianos en el agroambiental. Cualquier juez del país debe estar enojadísimo. Tiene que dictar cada uno más de 500 sentencias y en el agroambiental 5 magistrados dictan 236. Es muy poco. No está bien diseñado este tribunal, hay que corregirlo. No, ellos no desaparecen, ellos pasan a ser sala en el Tribunal Supremo. Pero ya depende del Tribunal Supremo de Justicia. Son magistrados como los magistrados del Tribunal Supremo. Un magistrado de agroambiental es lo mismo que un magistrado penal, civil o social, forman parte de la sala plena.
Es simplemente diseño institucional. ¿Las salas constitucionales se quedan o desaparecen? Porque habían ciertas observaciones teniendo en cuenta que se han mal utilizado algunos recursos en las salas constitucionales regionales, doctor. Mira, no hay intención de cambiar nada en la Constitución con respecto a materia constitucional. No ha habido ninguna sugerencia todavía, me refiero al país entero que plantee reformas en la Constitución al tema del derecho constitucional y procesal. Sí hay problemas en la ley, y hay una ley actualmente aprobada por el Senado que está en tratamiento en diputados. Para esto que tú dices, suprimimos salas constitucionales y las volvemos juzgados constitucionales, duplicamos la cantidad de... ¿Solo cambian de nombre o cuál es la diferencia? Ahora son salas de 2 vocales. Con la reforma en la ley van a ser unipersonales. O sea, van a ser juzgados constitucionales. Exactamente. Exactamente, y hay otros cambios, ¿no? Por ejemplo, hay 3 salas, van a haber 6 salas. Eso es, en La Paz son 4. Sí, son 4, perdón, 4 salas. En La Paz 8, en Santa Cruz 8, y hemos creado una figura del circuito, ¿no? Para que en área rural puedan hacer circuitos los jueces constitucionales. Ahora, doctor, hay otro problema en la justicia que parece haberse convertido o parece haberse emulado lo que pasaba en el pasado, ¿no? Es decir, los vocales se enojan con el presidente y sucede que el rato que quieren lo derrocan y posesionan a otro presidente. Eso tampoco le hace bien a la justicia, porque si usted no baila al ritmo de sus colegas, lo echan nomás, lo mandan otra vez a su sala. Mira, es un problema que tenemos siempre en la justicia. Lo ideal es que el presidente sea respetado y cumpla su mandato, incluso indefinidamente. Eso pasa en la mayoría de los países. Y también que tenga la figura del vicepresidente, porque cuando hay presidente y vicepresidente ya no tienes el riesgo de que le quieran dar un golpe y uno asuma de presidente. Saben que el segundo va a asumir el cargo automáticamente. Tendría que haber algún candado para que los vocales estén más preocupados de llevar adelante sus causas que en ver cuándo y a quién van a posesionar. En el tema del Tribunal Constitucional ya hay la figura del vicepresidente si sale esta reforma. Pero digo yo en las regiones. La justicia ordinaria y en general definitivamente lo que estás planteando es uno de los problemas en la ley 025. No queda claro el periodo de los vocales. Los vocales tienen 4 años de función, de mandato, y eso está mal. Los vocales tienen que ser parte de la carrera judicial y tienen que durar más tiempo en el cargo. No está bien y lo que planteas es cierto. Hay un mal diseño, pero eso se ajusta con una reforma a la ley 025. ¿En 4 años a cuánto pasarían? Mira, yo lo que he propuesto siempre es que los jueces tengan periodo indefinido. ¿Los vocales también? Todos. Carrera judicial. Juez instructor, juez de partido, tribunal. Porque si no, el vocal llega al 3er año y empieza a tener que guardar unos pesitos por si le toca charlar con alguien, ¿no? Es un problema no tener jueces que se jubilan. Lo ideal sería que entre los vocales escojamos a los magistrados de Sucre. Hacer una carrera judicial hasta la magistratura sería lo ideal. Si logramos eso, o por lo menos que una parte de los magistrados vengan de la carrera, vas a ver que va a mejorar mucho la justicia. Porque necesitas que tengan periodo indefinido, pero necesitas hacer evaluación de desempeño permanente. Y la evaluación de desempeño tiene que ser estructural a la carrera judicial. Te dejo que te quedes indefinidamente, pero voy a evaluar tu trabajo. Y evaluar tu trabajo no con una unidad de 4 personas que no hacen nunca nada. Se tiene que usar tecnología. Ya tienes la posibilidad de saber cuántas sentencias dicta el juez apretando una tecla en el sistema informático. Cuánto demora en sacar sus providencias, cómo trata a la gente. Hay que generar módulos para entender que el juez no es un pequeño rey, es un servidor de la población. Entonces, eso es la evaluación de desempeño. Y eso no lo va a hacer el Consejo, nunca lo ha hecho y no quiere hacerlo. Se escucha muy bien, doctor, se escucha, así como lo escucho, se escucha genial, pero ¿será que vamos a poder como bolivianos tratar de impulsar estos cambios? Venimos trabajando en la reforma judicial desde el 93, incluso cuando estaba entrando yo a la carrera de Derecho. Desde los proyectos de Luis Ocio Sanginés, de los 2 tercios cuando fue vicepresidente, pasando por René Blatman en el Ministerio de Justicia. Luego viene el periodo de Carlos Goitia, que es miembro de la comisión como ministro de Justicia para implementar la reforma penal. Reinaldo Imaña en su momento, Germán Gutiérrez, el Plan Justicia para Todos, Eduardo Rodríguez. Los que han estado en esta mesa, venimos trabajando en esta reforma desde 1995. Y nos hemos visto las caras en diferentes funciones, pero no habíamos tenido antes la oportunidad de que uno de nosotros sea ministro de Justicia y que además tengamos condiciones políticas en este momento. Esto de la pandemia ha mostrado una profunda crisis en la justicia. La justicia que se veía muy mal ahora se ve en un estado terminal y hay que hacer algo.
Hay que hacer algo con la justicia y creo que el compromiso de la clase política se dio en la última elección. El presidente Arce, en su mandato, y por eso estoy de ministro, se ha comprometido a cambiar la justicia. Y se ha comprometido a revisar la elección de los jueces por voto popular. Y se ha comprometido a que exista una justicia de calidad para el boliviano, que los niños no se queden en hogares sin adopción y que el ciudadano que tiene problemas en derechos reales, al final de la gestión de Luis Arce, tenga su papel al día, que esté saneado en derechos reales, que no tengamos una ley de hace 2 siglos. Derechos reales es un antro de corrupción, doctor. ¿Qué hacer? Es terrible. Te decía, vamos a llegar a esto. Yo te digo, vamos a llegar. El primer paso que necesitamos es reformar la Constitución. Y luego viene una reforma de 5 años que tiene que ser estructural. Tenemos que tener independencia de los jueces, tenemos que mejorar la ley de abogacía, hay que cambiar la currícula, necesitamos, pero con urgencia, que el Ministerio Público se institucionalice. Yo aplaudo al fiscal general que ha hecho algo que le vengo pidiendo hace 2 años atrás. Institucionalice a los fiscales departamentales, deje de nombrar a dedo, la ley no le permite hacer eso. Me aplaudo la actitud del fiscal de decir que vamos a institucionalizar eso. Es un camino largo. La reforma policial es parte de esta reforma a la justicia. Hay que hacer mucho, sí, pero hay que comenzar por algo. Y lo que tenemos que comenzar es por abrir esa Constitución. Si no garantizamos independencia a los jueces, podemos comprar las computadoras más modernas, los edificios más lindos y tener las leyes más modernas. Pero el que opera la justicia, el que decide el caso, tiene que ser bien formado, tiene que ser evaluado y tiene que tener garantías de independencia. Eso es lo que queremos hacer en la reforma constitucional. Es el primer paso. Luego vienen otros. ¿El salario de los jueces se toca o no se toca? Es uno de los temas que surgió, que no lo había vislumbrado, que uno de los miembros lo planteó, un monto mínimo de un porcentaje como el 10% para la salud, un 3% para la justicia, un porcentaje para la justicia sería interesante. La intangibilidad del salario de los jueces se ha planteado. En Argentina no pagan impuestos los jueces, no estoy muy de acuerdo, pero estamos en debate. ¿Qué garantías más le damos a la justicia? Una reforma solo para la justicia es necesaria para mí en el punto de independencia de los jueces, carrera. ¿Y eso qué implica? Si los jueces van a tener que ir a cada 4 años a pedirle por favor al político que le renueve el mandato, o si los vamos a elegir y van a jubilarse en el cargo. Yo quiero que se jubilen y quiero que pierdan su jubilación si cometen algún acto de corrupción, porque te permite controlar mejor la carrera al juez. Y una cosa muy importante en eso, hay que ver la edad si decidimos que haya carrera judicial donde los jueces se jubilan. 70 años, 65, alguno dijo 58, yo creo que la tendencia es 70, pero ese es uno de los debates que va a darse en estos días en la comunidad jurídica boliviana. Un tema que me parece importante, el ministro de Justicia va a recibir los aportes de estos colegas, de estos 9 colegas, pero también de todos los abogados. Hay dignísimos colegas a los que no le puedo responder, que me mandan propuestas. Sigan haciéndolo. A mi correo electrónico ilima@justicia.gov.bo. Los leo a todos y les pido que nos sigan ayudando con estas ideas de reforma a la justicia. Doctor, hablando de otro tema, lo escuché a usted el otro día, dijo, el hombre público no se puede equivocar. No estamos ni en 30 días de gobierno y sucede que hayan habido algunos dolores de cabeza para don Luis Arce, porque finalmente es quien lleva adelante las riendas del país. Wilson Cáceres contrata a su expareja o a su pareja, toda una controversia, ¿no? Y sucede que después nos enteramos de que no solamente era eso, que la pareja metió al hermano, a no sé quién, a unos familiares. Sucede que también en las últimas horas, en los últimos días, se ha conocido otro escándalo en torno a la Caja Nacional de Salud. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un gerente designado por Yanine Áñez siga al mando de una institución tan importante como este Seguro Social a largo plazo? Es algo muy grave, Junior. Lo que ha pasado en estos días es terrible. Es algo que indigna. No te puedo poner triste, algo que es indignante. En época de pandemia, porque estamos todavía en una pandemia, robarte los recursos de la gente es una cosa absurda, es una cosa que puede destruir la credibilidad de todo un partido, de todo un movimiento político y de todo un gobierno. ¿Qué sentido tiene? Lo que tú has denunciado me parece, primero, que hay que agradecerte. Creo que estás haciendo un trabajo muy importante, no ahora, sino de mucho tiempo atrás, y lo único que queda es felicitarte por tu valor, por tu valentía. Estas cosas no son las que hacen que tengas tranquilidad ni siquiera en tu familia, y creo que es algo que el gobierno y todos los bolivianos tienen que reconocer y respaldar siempre. Nos has
puesto el dedo en la llaga en varios temas y hay algo que yo entiendo que es un mandato para mi ministerio, porque soy ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Cero tolerancia a la corrupción. O sea, yo dije eso del ministro Cáceres porque es inaceptable. Eso es un acto que no se puede tolerar en un gobierno que quiere construir credibilidad, que quiere mostrar un cambio, que quiere reconciliar a los bolivianos. Pero ¿cómo es posible que en una época de pandemia te compres más de 50 ambulancias? ¿Es prioridad en este momento? Yo te digo que para mí la prioridad es comprar la vacuna que ya está a la venta en varios países. Pero además compra directa, ¿no? ¿Por qué no has hecho una licitación? ¿Puede haber la necesidad de tener ambulancias? Puede que sí. Pero creo que hay que priorizar los temas y hay que ver cuánto dinero tenemos. Este año va a ser un año con el mayor déficit. El problema que se nos viene al año para los bolivianos, vamos a crecer, pero también va a venir fuerte la crisis. Es grave como para que te dediques a hacer compras directas y lo hagas en una situación, en una emergencia nacional como la que estamos viviendo. Me parece que eso es cuestionable. Le hemos pedido al ministro de Salud que en 24 horas nos entregue toda la información sobre las ambulancias, sobre los terrenos y sobre la contratación de su hijo como director jurídico de la Caja. Yo veo indicios graves, gravísimos de corrupción y el ministerio que tengo, Transparencia, tiene que actuar. Tenemos que iniciar acciones penales, tenemos que intervenir, tenemos que hacer todo lo que sea necesario, pero este discurso de cero tolerancia a la corrupción, estimado Junior, es real. Pero el doctor Pozo es su colega, ¿no? El doctor Pozo es mi colega, le tengo un profundo respeto, me parece que es un cardiólogo dignísimo, pero el rol del ministro de Transparencia es investigar, decidir en qué casos se debe actuar y en qué casos no. Yo en el caso del señor Cáceres salí a decir que él tenía que irse. Y lo dije a riesgo de que el presidente lo ratifique y no le pida la renuncia o no lo destituya como ocurrió finalmente. Porque ese es mi trabajo y no le tengo que preguntar a nadie. La ley es muy clara y la ley se cumple, no se negocia, no se discute, no tienes ninguna posibilidad de no respetar la ley. Yo tengo una obligación de denunciar, sea a quien sea mi colega o sea el último funcionario público del país. Ahora, pero ¿cómo ve usted? El hijo del ministro, dicen que te recibió un memorándum el 5, pero jura o hace su declaración jurada el 11 y renuncia el 27. Hay cosas que no cuadran o por lo menos ha violado una norma que da 24 horas para hacer la declaración jurada. Claro. O la otra es que hayan modificado la fecha del memorándum, ¿no? Que sería más grave porque ahí habría uso indebido de influencias y sería muy grave que se adultere una fecha. Lo mínimo que hay es un delito que está previsto por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tú tienes que presentar tu declaración jurada antes de asumir el cargo. Eso es lo que dice la ley y en este caso, por lo que señala 5, 6, 11, hay una vulneración a la norma que ya amerita una investigación penal. Ahora, no me parece a mí que ese tema sea un tema menor. Estamos hablando de la Caja Nacional de Salud. Yo le digo a todos los usuarios de la Caja Nacional de Salud cómo se sienten con la calidad del servicio. Desastre, ¿no? Y es correcto que con ese desastre tengamos lo que ha pasado, tengamos contrataciones directas, tengamos compras de respiradores a precios que no son los precios de mercado. $42.000 cada uno, ¿no? Y a eso súmele que el hijo del ministro de Salud esté ahí como director jurídico. El director jurídico es el que hace pues respetar la ley, es el que denuncia el día que llega, el 11, según su declaración, todas estas irregularidades. No espera que Junior Arias tenga que salir a denunciarlo. Ha pasado mucho tiempo, Junior, para pensar que aquí no ha habido una intención de encubrir o de no denunciar. A mí me preocupa eso más que nada. No es normal que entre el 11 y la fecha en que tú realizas las primeras denuncias no hubiera existido ningún pronunciamiento. Que se hayan enterado de estas cosas que tú has entendido en pocas horas o en días, en tanto tiempo siendo directores jurídicos, siendo el padre ministro de Salud, es algo que llama profundamente la atención. Esperemos que pronto nos den todas las aclaraciones. Yo ya he mandado una carta que dice en 24 horas mándeme toda la carpeta de este caso. No me la mandan, tengo la obligación de iniciar las acciones legales y lo voy a hacer. Eso no tengo Pese duda. a que sea el hijo del ministro. No hay, para la ley no hay ciudadanos de primera y segunda.
y para el ministro de Transparencia, soy de Justicia y Transparencia, no hay funcionarios de primera y segunda. Ahora no es época de perseguir alcaldes de pueblitos de 5,000 habitantes. Si hay que hacer una labor estratégica es al más alto nivel, porque es la única manera de cambiar este país. Y así el que se atreva a cometer un acto de corrupción sabe que el peso de la ley le va a caer, no importa si sea verde, si sea azul o si sea de color café. Y es una cosa que dices tan cierta, ya nos hemos acostumbrado a que el poder te dé impunidad. Si tienes poder eres impune, nadie te puede castigar. No, a la gente no le gusta quedar mal. Mira, a mí me costó mucho dejar mi estudio, que estaba bastante tranquilo, de verdad que es bastante tranquilo a la edad que tengo ser abogado, porque ya construiste una cartera de clientes y puedes estar muy, muy contento. Soy parte de arbitrajes internacionales, he tenido que renunciar a varios, y estoy acá para hacer algo que el pueblo boliviano lo ha pedido, cambiar la justicia y dar señales claras de transparencia y lucha contra la corrupción. Si no le caigo bien a todo el gabinete, no es mi principal preocupación. Estoy acá con un mandato claro. Cuando hacíamos esa analogía, cuando juras respetar la Constitución. Ese es mi trabajo, no tengo otro trabajo. Vamos todos contra el dengue. Cuando pase la máquina fumigadora, abrí tus puertas y ventanas. Elimina recipientes que retengan agua. Vacía, limpia y volca tus botellas. Guarda tus llantas bajo techo. Limpia canaletas y cambia el agua de tus floreros. Así evitaremos el contagio a través del mosquito Aedes aegypti. Vamos a abarcar los 15 distritos de la ciudad. Estarán todos nuestros equipos, bomberos municipales, guardias municipales. En Macruz tendremos un gran potente equipo de muchas camionetas, de todos los equipos, como pueden ustedes mostrar en este momento, y vamos a luchar contra el mosquito. Para consultas o emergencia, llama al 812-5700. Santa Cruz se levanta. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Panadería Crapuzzi. Con más de 55 años en experiencia de panificación, pioneros en la creación del pan francés en Santa Cruz de la Sierra. Crapuzzi, un café, panadería, donde podrás disfrutar de la mejor pastelería con expertos de Italia y Brasil. Un capricho para el paladar exigente. Ahora con nuevos conceptos en paninis y pizzas, dando un paso a la modernidad en gustos y sabores. Visítanos en la avenida Banzer del 7º al 8º anillo, sobre la avenida Birubiru. Pedidos al teléfono 3401141. También en nuestra nueva sucursal del 3er anillo externo, entre avenida Beni y avenida Banzer. Teléfono 33400 149. Panadería Crapuzzi, el panitieri Crapuzzi. Desde 1997, YPFB Andina trabaja con todas las comunidades en el área de influencia de Camiri. Creemos en YPFB Andina porque hay un resultado. Creamos proyectos integrales que promueven el desarrollo. En las comunidades hay buenas escuelas, hay microhospitales, hay postas, hay mejora de caminos. Andina cumple con toda la normativa ambiental y los compromisos sociales con las comunidades. Estamos orgullosos de todo esto porque se ve que hay un proyecto de sostenibilidad. Tente kwa por empresa andina haiko opaite wimbai, barawiko yapo. È più di un pasto, è un rito.
l'arte di produrre con le tue mani un'eredità, sapore artigianale, privilegio di pochi per la gioia di molti. Perú le ganó 2-1 a Brasil. Pero podemos clasificar porque Paraguay le va ganando a Chile 3-0. Y si goleamos a Uruguay, estamos en el Mundial. Ganamos más los 2 puntos del empate. Vuelve el hincha calculadora. Vuelven las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 a Cotas. Vivilas con más pasión por Cotas Televisión. ¿Y vos, qué tipo de hincha sos? Cotas es un golazo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Vamos todos contra el dengue. Cuando pase la máquina fumigadora, abrí tus puertas y ventanas. Elimina recipientes que retengan agua. Vacía, limpia y volca tus botellas. Guarda tus llantas bajo techo. Limpia canaletas y cambia el agua de tus floreros. Así evitaremos el contagio a través del mosquito Aedes aegypti. Vamos a abarcar los 15 distritos de la ciudad. Estarán todos nuestros equipos, bomberos municipales, guardias municipales. En Macruz tendremos un gran potente equipo de muchas camionetas, de todos los equipos, como pueden ustedes mostrar en este momento, y vamos a luchar contra el mosquito. Para consultas o emergencia, llama al 812-5700. Santa Cruz se levanta. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Detrás de la verdad. ¿Puede alguien creer que el ministro de Salud no le puede decir al gerente de la caja, me traes las carpetas ahorita? En media hora le tenían las carpetas, solo es revisar y verificar lo que ha pasado. No es ciencia, no es una operación de corazón abierto, no es mandar un cohete a la luna, es revisar una carpeta que está a mano, que ahora te la pueden mandar en 5 minutos. ¿Por qué no se reacciona rápido? O por último, el ministro caerle sorpresa en el despacho del gerente de la caja. ¿Habría pasado algo si Junior Arias no denunciaba? Es la pregunta. Tenemos tan mal sistema de control, de calidad, de control de unidades de transparencia que tenemos que esperar a que tú recibas denuncias y las hagas públicas. No es coherente. Después de 3 semanas, no puede ser que tengamos decretos supremos en los cuales, con un desparpajo y una sinvergüenzura única, han estado haciendo delitos en la Gaceta Oficial. Te planteaba un caso, el de Fundempresa. El procedimiento para renovar el contrato de Fundempresa exige que haya una licitación pública para que cualquier empresario, cualquier asociación vaya y le diga al gobierno que quiere manejar el registro público. La señora Áñez lo amplía 15 años por decreto con su gabinete, sin hacer ninguna licitación, sin tomar ningún recaudo que prevé la ley, lo publica en la Gaceta Oficial y nadie dice nada. O sea, ni siquiera fue una ley. No, lo hicieron con un decreto. Bueno, en el gabinete de esta semana aprobamos que se abrogue el decreto y se ha dado la instrucción clara al ministro de Desarrollo Productivo, que es el que hace cabeza de sector ahí, y al ministro de Justicia, que iniciemos las acciones legales correspondientes. ¿Contra quién? ¿Contra el gabinete? Contra las personas que hayan vulnerado la ley. ¿Todavía es un decreto, entonces, el gabinete o no? Es posible que tengamos que iniciar una acción contra todo el gabinete de la presidenta Áñez. ¿Por qué delitos, doctor? ¿Qué se habría cometido ahí? El tipo básico es resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Me parece que hay daño económico al Estado y definitivamente hay incumplimiento de deberes. No se lanzó una licitación. No se lanzó la licitación. Es como para ponerlo gráficamente, cuando te dan una concesión de cualquier servicio. Minera, digamos, ¿no? Lo que fuera, te dicen te lo doy 10 años. Para renovarlo tienes que ir y participar. Cumplir requisitos. En un concurso transparente, abierto, pero si viene el dueño de esto que es el Estado y dice, bueno, a ti te lo doy 15 años más, porque me caes bien, porque eres empresario, ¿por qué motivo lo tienes que hacer? ¿Porque había pandemia? Ya me está sonando a un discurso que nos quiere ver la cara de tontos a los bolivianos. No puede ser que bajo el discurso de la pandemia nos estén diciendo que todo tiene que renovarse por 15 años. Señores, esto es muy grave. Lo que ha pasado con Fundempresa es gravísimo y esto va a tener consecuencias. Porque esas ideas de decir no voy a ser transparente, voy a publicar en un decreto y voy a
ampliar 15 años un servicio, es un tema que merece investigación. No cuestiono la labor de ese lugar de Fundempresa, lo han hecho muy bien estos años, pero en lugar de salir por la puerta grande y participar de un proceso, han tratado de usar una ventana. Y hay que decirle a los ciudadanos, ya no usen ventanas, porque esta política de cero tolerancia a la corrupción castiga al que corrompe y al que recibe. El cohecho viene de ambos lados. Entonces creo que es un cambio de mentalidad que ya tenemos que empezar a tener en el país. Me decías, ¿a quiénes van a procesar? Se va a procesar a todos los que tengan que procesarse, así sea el empresario más rico de este país, porque no podemos seguir tolerando que el país viva en un estado de no derecho, en el que todo se puede hacer y todo se puede decir. Hay un decreto que es absolutamente irregular y se nos pasó por las narices a todos los bolivianos. Está mal, no podíamos hacer eso. Pero ellos lo hicieron calladito, no anunciaron eso, ¿no? Está bien, pero tenemos toda una institucionalidad y yo en eso hago no debimos esperar 3 semanas. Creo que ahí viene la crítica al mismo gabinete. O sea, ¿cómo es posible que ya estemos 3 semanas y recién este miércoles hayamos entendido este decreto y lo hayamos abrogado? ¿Habrá otros decretos? Cada ministro tendría que estar ya dejando sin efecto todo lo que ha pasado en época de Yanine Áñez, lo irregular me refiero. Yo creo que sí, ya es tiempo suficiente. Yo por lo menos te digo que no tengo esa tarea en mi ministerio porque ha sido un ministerio que ha tenido, por ejemplo, en CEPDAVI 0% de ejecución, en el viceministerio de Justicia han ejecutado el 10%, y lo único que han hecho es trasladar todos los ítems al Beni y tener un búnker ahí que persiga a los miembros del movimiento al socialismo, ¿no? Mi ministerio, por suerte, no tiene muchos recursos, pero los demás ministerios deberían haber revisado normativa y haber hecho ajustes y haber dado un cambio urgente, inmediato. No podemos seguir esperando. Si sigues esperando, corres el riesgo de volverte cómplice. Y eso es lo que no puede pasar. Yo he visto un problema en el Consejo de la Magistratura y tienes un juicio de responsabilidades. Quiero ver por qué los demás ministros no están actuando de esa manera, porque tiene que haber alguna explicación. No me hace sentido. Y mi trabajo ya, ahora que estoy en estas funciones y con el mandato claro del presidente Arce, que me dijo, ministro, no se consulta, se hace cumplir la ley. Se va a hacer cumplir la ley, venga de donde venga. Muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo con el ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. Hemos conversado sobre la justicia, hemos conversado respecto también a las últimas denuncias que se han hecho en torno a la Caja Nacional de Salud. Esperemos que ustedes hayan podido escuchar las posturas de la autoridad de gobierno que busca de alguna manera dar un cambio en la imagen del gobierno del presidente Luis Arce.